dado que en los últimos 50 años los historiadores del arte, tanto españoles como mexicanos y latinoamericanos, hemos podido valorar poco a poco cuál fue el legado de los objetos indianos, como se les llamaba entonces, que transitaron a través del Atlántico, efectivamente desde el siglo XVI hasta incluso el siglo XIX. Y por lo tanto, esta exposición que se llama Arte Iberoamericano en España, bien podría llamarse el arte del mundo atlántico, porque así como el Mediterráneo fue el mar que unió a Europa con Asia, y el tráfico cultural y artístico determinó las grandes escuelas de pintura, de artes suntuarias en los países europeos, así también América, por la especificidad de sus materiales, por la mixtura de sus técnicas, y desde luego por la destreza de sus artistas, también fue un gran exportador de obra artística hacia la península. Las remisiones sucedían generalmente por pedimento, muchas veces notariado incluso, ya que la flota partía de Cartagena de Indias, de Veracruz, del Mar de la Plata, y a través de la flota que cruzaba el Atlántico vía Canarias, desembarcaban en Sevilla, y generalmente sucedían por peticiones concretas. Viajaban realmente en un tornaviaje, es decir, en los galeones de la flota, en los galeones principales y la custodia de ellos. Ahí la pintura viajaba enrollada, por supuesto, las tablas de concha en cajas suficientemente acondicionadas, y claro, ya al recibirse eran puestas en bastidor, eran incluso restauradas y desde luego muy preciadas. Una de las cosas más reveladoras que ha dicho el propio director del Museo del Prado es que durante estos 3 centurias la sociedad española estuvo más en contacto, casi el 80%, con obras más de origen americano que flamencas o italianas. Es decir, el aprecio que se tenía por estos objetos como una forma de retribución, de tener presencia, de estatus social desde luego, de aquellos que se habían enriquecido en América, pero también de la curiosidad, de la diversidad, de la nostalgia, de la simple nostalgia que muchos indianos, al regresar a España, manifestaron por sus lugares americanos. Entonces el tráfico sucedía, sí, desde luego a través de la flota, pero también hemos siempre pensado que el tráfico era la inversa, ¿no? Que venían los artistas españoles a América a hacer fortuna, lo cual sucedió, o que los propios talleres de pintura sevillana exportaban a América, pero también la pintura fina de México, la pintura de Lima, llegó a la metrópoli y a todos los reinos y provincias de España, justo como también un bien estético, artístico, cultural, ¿no? Muchas de estas imágenes justamente reflejaban también o procuraban reflejar la representación de la diversidad racial americana, los cuadros de castas, los cuadros de frutas, las vistas de ciudades y plazas, y en ese sentido pues la multitud, los miles de objetos que tuvieron presencia de América en España también modificaron el gusto de las élites, el gusto de la corte. Los objetos mexicanos y peruanos estaban junto a los tizianos en la Casa Real, junto a las grandes colecciones del rey estaban también los objetos americanos como presentes, y también por supuesto que como artefactos políticos, ¿no? El rey dominaba finalmente y manifestaba a través de estas imágenes la extensión de su imperio. El tornaviaje es una práctica, es una determinación tanto, digamos, social, que compete ya al indiano que regresa a la península con fines tanto comerciales para volver a América o para quedarse y arraigarse de nuevo en sus comunidades, fuera que la fortuna le hubiera favorecido o no. Pero cuando regresaba en la flota a Sevilla o a Cádiz o incluso a Málaga, viene en tornaviaje, es decir, hasta la expedición regresa, y con eso pues también aplicaba socialmente a los sujetos, que entonces llamaron, y claro, ya a los objetos artísticos que quedaban ya destinados a quedarse en la península. Para el caso sudamericano, pues no había más remedio muchas veces que hacer la vuelta por el estrecho de Magallanes.
salir del Callao de Lima, darle la vuelta al estrecho de Magallanes y volver a subir por el Atlántico. Si no, era a través de Santa Fe de Granada hacia Cartagena, pero era un trayecto mucho más difícil. Nueva España en ese sentido la tenía más fácil con su ruta Veracruz, Canarias, Cádiz o Sevilla. La recepción de las piezas americanas, especialmente los objetos suntuarios, es uno de los análisis más fascinantes que puede haber. Sobre todo porque atrás de cada objeto, fuera pintura, un vaso sagrado, un objeto suntuario, hay una historia personal, hay una historia familiar. Y desde luego hay una región representada también, de América hacia España. Hay el dicho de que un vasco se sentía más mexicano que propiamente español, ya que rara vez pasaba por Madrid y su país era el país vasco, y en América él era más americano que español. En ese sentido eran también signos de identidad, digamos, distinciones de identidad de un indiano que en sus regiones establecía sus puntos de contacto mucho más estrechos que frente a la metrópoli, ¿no? Y ese regionalismo, tanto en América como en la propia península, generó que las devociones fueran híbridas en algún sentido, ¿no? La Virgen de Guadalupe viaja de España a Nueva España, pero en Nueva España es otro fenómeno cultural el que genera la participación de los indígenas en toda esta serie de devociones, es la gran distinción, y van de regreso justamente a generar las nuevas devociones americanas que hacen incluso opacar o desplazar en muchos aspectos a las propias españolas, ¿no? No siempre hay una actitud pasiva de la metrópoli hacia sus colonias, sino muchas veces estas iniciativas indianas por promover devociones y un gusto también, un gusto particular. Dado que el patrimonio español está cada vez más consciente de la herencia de América en sus colecciones públicas, era el momento de poner en valor muchas de estas piezas. También un poco por un asunto de mercado. En los últimos años se ha especulado muchísimo a nivel de coleccionismo sobre el arte iberoamericano, y han salido muchas obras de España de origen americano, con lo cual desamericaniza su identidad. Se han ido a colecciones específicamente a Estados Unidos, también a México. Y en ese aspecto es un llamado a atención también para que la sociedad española y el museo recupere y pues ponga en valor su legado patrimonial de origen americano. La relación con el Museo del Prado pues es una relación que el instituto prácticamente siempre ha tenido desde su fundación, a través de sus directivos en distintos momentos, pero no había podido cristalizar con un proyecto ya de una curaduría de este tamaño. El proyecto pues nació justo de esta inquietud de preguntarnos cuál es el peso cultural, social, que ha tenido la presencia del arte americano en la cultura española, y no en la idea pasiva metropolitana de que es al revés, ¿no? Que es un problema dirigido, impuesto o controlado desde el centro hacia la periferia. Este es uno de los asuntos más apasionantes, la procedencia de los objetos. Y lo más revelador es que muchos de ellos siguen in situ, es decir, o pertenecían a las familias o a los descendientes de las familias que los poseyeron de origen en sus ajuares palaciegos, o a las parroquias, a las iglesias, a las catedrales, los ayuntamientos o las colecciones de los museos provinciales de España, que las tenían en sus bodegas y que de repente uno las encuentra o las rastrea, y la gran sorpresa es que siguen en el destino original que en el siglo XVII les otorgó el indiano, que las mandó, sea porque él mismo las llevó o las envió por remisión de tercera persona. Entonces muchas de ellas incluso están al culto. A grandes rasgos, el recorrido de la exposición se concentra en tres conceptos, ¿no? La plaza y el poder, luego los cultos y el aprecio por la pintura americana, los cultos devocionales, y finalmente las técnicas y los materiales tan específicos como puede ser la plumaria, ¿no? Y es decir, en estos el atrio eclesiástico es otro de los espacios específicamente americanos que se hacen presentes en la exposición. Y a partir de estos tres criterios de la sociedad y la plaza, los productos,
el arte y la pintura y las devociones y la materia, fue que en un ejercicio curatorial fuimos valorando cuáles de las 104 piezas que quedaron eran sujetas de ser exhibidas. El gran problema fue presupuestal. Es una de las exposiciones más caras que ha hecho un museo en toda su historia por la necesidad de restaurar. Desde hace 3 años empezaron las campañas de restauración, ya que muchas se encontraban todavía en condiciones de mucho deterioro. Pues también es un rescate patrimonial en ese aspecto. Y uno de los grandes hallazgos que hizo el museo y que nos dejó a todos realmente sorprendidos fue encontrar y exhibir y restaurar por primera vez este enorme biombo de 10 hojas desplegable que conocíamos otros, pero ha resultado ser el biombo más antiguo de todos. El más antiguo y quizá el más minucioso en la descripción, tanto en el envés como en el revés. Es un biombo que cuenta de un lado la historia de la conquista de Tenochtitlan y del otro ofrece una vista panorámica espléndida de la Ciudad de México a finales del siglo XVII. La excepcionalidad de este biombo es que hemos podido colegir que es el pie de cría de los otros 5 o 6 que se conocen. Fue el primero que se ejecutó en el obrador de los talleres de la familia Correa y ofrece una vista de la Ciudad de México, quizá la más importante que hasta ese momento se ejecutó como paisaje urbano, con la Ciudad de México habitada, con sus personajes, sus tipos sociales y la clave política. Es un biombo que está en el contexto de la Gran Rebelión de 1692, cuando la sociedad indígena se alzó violentamente, destruyó el palacio, destruyó la casa de Cortés, destruyó el ayuntamiento después de una hambruna, y el biombo trata de recomponer el tejido social que quedó roto. Entonces es un biombo muy impactante porque cuenta por primera vez la historia de la conquista en una síntesis de grupos, pero también ofrece una visión idealizada de la Ciudad de México, luego de un hecatombe social como fue esta rebelión de 1692. Y desde luego que atrás hay muchas cabezas intelectuales, no solo del pintor, quizá del propio historiador. Y luego el biombo, al momento de ser restaurado, nos dio muchas sorpresas. Había figuras censuradas, había figuras nuevas que no se conocían. Por ejemplo, aparece la hermana de Moctezuma, que fue censurada, la princesa Papatzin, que profetizó la llegada de los españoles. Estuvo censurada la princesa Tecuix por la hija de Moctezuma, que ahora volvió. Y parece que son censuras de origen. Hay una especie de recomposición política de este biombo que quedó en México hasta el siglo XIX. Tenemos una visión del pasado virreinal un tanto distorsionada por la historiografía de que viene desde el siglo XIX, ¿no? La participación de los virreinatos americanos fue pasivo, fue controlado, fue más dinámico de lo que pensábamos, ¿no? Y vamos tanto por la sociedad mexicana como española, ver que culturalmente fueron territorios muy transitados, de mucho intercambio cultural, y donde el arte americano tiene un valor per se, por sus propios valores estéticos, que fue de aprecio. También porque bueno, el arte es un modo de representación del mundo, no es que sea la realidad del mundo, es la representación que nos imaginamos o las sociedades de aquellos tiempos se imaginaron de sí. Y al tener esta forma de inventar América, pero a la vez los americanos imaginar la metrópoli, fue que la pintura o la arquitectura o todo el arte del poder pudieron ir formando distintas identidades, no una sola, muchas, incluso alteridades. Los indianos se sentían, repito, más americanos que españoles cuando llegaban aquí. Entonces, claro, es una invitación a reconsiderar esta forma de diálogo y también de posibilidad de entender que la diversidad racial, cultural, incluso religiosa, la propia religión católica no es monolítica, había muchas formas de identidad distinta, pues nos muestran ahora esa riqueza. Para México sale ganando porque vemos que frente a esta idea colonialista, pues también hay una idea de alteridad, de intercambio y de nueva posibilidad de reflexionar
sobre un pasado efectivamente conflictivo, pero que también fue integrativo, también fue culturalmente compartido.